Estos son los Países Bajos. Y si ustedes nunca han estado en este país, es posible que aún así lo conozcan y bastante bien. Lo digo porque los símbolos de los Países Bajos son muy conocidos. Los pueden ver ustedes mismos: bicicletas, canales, molinos, tulipanes y también el queso. Pero, ¿y si les digo que todos estos símbolos están relacionados con un gran problema? Y es que los Países Bajos se están hundiendo en el océano. Voy a mostrarles el tamaño de este problema. Así eran los Países Bajos en el siglo XIV. Se puede ver que al país le faltan grandes extensiones de tierra, mientras que otras están pantanosas. Pero lo peor es que el 25% del país está bajo el nivel del mar. El mismo nombre del país lo dice todo. El nivel del mar no para de subir. Es un proceso que no se puede detener y lo sabemos. Pues esto significa que para el día de hoy, una cuarta parte del país ya tendría que haber desaparecido bajo el agua. En cuanto a la gente de esas zonas, no podríamos decir con seguridad cuál habría sido su destino. Pero esto no sucedió. Los Países Bajos no solo pudieron proteger su territorio, sino que hicieron que el país creciera en tamaño. Miren el mapa. Parece que el territorio le fue arrebatado al océano. Porque, a ver, ¿cómo es posible que hoy en día haya ciudades enteras allí donde antes no había más que agua? La respuesta está en la persistencia, la tecnología y la fe de siempre en que el ser humano es capaz de superar a la naturaleza. Esta historia no va a tratar sobre ningún evento concreto. No hubo ningún hombre que salvara al resto ni nada de eso. Se trata de una lucha que estuvo ahí durante siglos. Para los holandeses, la guerra contra el océano es algo así como una idea nacional, porque toda la vida de este pueblo depende del agua. La comida, el transporte, la defensa militar, todo siempre ha dependido del océano. ¿Saben por qué los holandeses son los que más medallas ganan en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos? Imagínense siendo residentes de la ciudad de Ámsterdam medieval. Con la llegada del invierno, no solo tendrían tormentas y vientos fuertes, sino también corrientes interminables de agua fluyendo a toda máquina hacia la ciudad. En condiciones así, los patines no solo se convierten en un medio de transporte, sino también en un medio de supervivencia. Los holandeses utilizaban patines para viajar, para comerciar e incluso para competir. Para no ir más lejos, la legendaria Elfstedentocht, una vuelta de las 11 ciudades, es desde hace más de 100 años uno de los acontecimientos nacionales más importantes. Pero el agua sigue siendo un enemigo muy poderoso. En el pasado, las inundaciones ocurrían con frecuencia, y no se trataba de inundaciones poco importantes debido a las lluvias, sino de unas inundaciones tremendas. Ciudades enteras desaparecieron por su culpa. Miles de personas murieron y el país fue reduciéndose en tamaño. Había que hacer algo para cambiar las cosas. Al final, a los holandeses se les ocurrió una idea. Decidieron recuperar sus tierras del océano. Y el plan era el siguiente. Lo primero que había que hacer era separar una parte del mar construyendo un terraplén o un dique. De esta manera se conseguirían dos depósitos y luego el agua del más pequeño simplemente se bombearía al más grande. Para ello servirían los molinos. En aquella época fue cuando los molinos de viento se tuvieron que ocupar de una cosa importantísima para el país: el bombeo del agua. Habrán pensado que los molinos solo sirven para moler el grano, pero en realidad son el arma principal en la guerra contra el océano. Y es que los molinos, como giran constantemente con el viento, son capaces de poner en marcha la bomba, y esta bombea el agua y drena la tierra. Se trata de una máquina de movimiento libre y prácticamente perpetuo. Cabe señalar que muchos molinos antiguos de los Países Bajos están ahora protegidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, porque no solo tienen un aspecto bonito, sino que también son estructuras de ingeniería únicas de aquella época. Una vez que toda el agua queda extraída, se forma un enorme rectángulo, un polder. Toda Holanda está cubierta de pólders. Son áreas que fueron drenadas, pero que hasta entonces estuvieron bajo el agua. Y eso traía un pequeño problema también, porque un polder es en realidad el fondo del mar, con lo cual su suelo es una mezcla
de arena, de arcilla y de sal. ¿Qué puede crecer en un suelo así? Pues resulta que lo que mejor crece en un suelo así son los tulipanes. Así que lo de los tulipanes es por eso. Cada vez se drenaba más tierra y cada vez había más tulipanes. Los holandeses, si hacen algo, lo hacen a lo grande. Lo veremos más de una vez hoy. Así que vean el video hasta el final, dejen su like y escriban su opinión sobre este país en los comentarios. Hoy en día, Holanda produce casi el 90% de todos los tulipanes del mundo. En algún momento, los holandeses hasta tuvieron que dejar de cultivar tantos tulipanes porque ya no sabían ni qué hacer con ellos. Y entonces algunas de las nuevas tierras fueron urbanizadas. Así fue, por ejemplo, como se hizo el aeropuerto de Ámsterdam. Antes en su lugar había también agua. Es más, el aeropuerto de Schiphol está situado aproximadamente a 4 metros bajo el nivel del mar y se considera uno de los aeropuertos principales más bajos del mundo. Otra cosa que se supo que crecía muy bien en ese tipo de suelo era el césped. Así que para aprovecharlo, los holandeses se dedicaron a la cría de vacas. Y para que la leche pudiera conservarse y venderse durante más tiempo, empezaron a fabricar el queso holandés. Ya sé que les va a parecer de risa, pero el queso que se produjo fue muchísimo, una cantidad bestial. La idea de los molinos se les ocurrió a los holandeses en el siglo XIV y durante cientos de años todo funcionó mejor imposible. Menos agua, más tierra, más tulipanes y más queso. Solo hubo una cosa que no tuvieron en cuenta: las inundaciones. Porque estas siguieron ahí, y mientras una tierra se drenaba, otra quedaba sumergida en el agua. De hecho, se hundió más tierra de la que pudieron drenar. Es decir, el país seguía en peligro de desaparecer. Las inundaciones llegaron incluso hasta las zonas del interior de los Países Bajos, a través del mar interior, el Zuiderzee. Esta bahía tan grande fue el dolor de cabeza de los holandeses durante mucho tiempo. Constantemente sacudida por las tormentas marinas, les demostró que el océano no solo era una amenaza desde el exterior, sino también desde el interior. Llegó a amenazar incluso hasta su capital, a Ámsterdam. Solo que en Ámsterdam enseguida fueron tomadas buenas medidas. La protegieron del agua con ayuda de los canales. Se podía hacer uso de ellos en caso de una inundación para distribuir un poco el agua. Quiero decir que, en realidad, los canales no son un mero adorno de la ciudad. Para su época fueron un proyecto muy inteligente y además muy complejo. Pero, en el resto de las ciudades, ¿qué se iba a hacer? ¿Cómo iban a luchar con el mar interior? Y entonces llegó este hombre, Cornelis Lely, ministro de Gestión del Agua. Hoy en día, una ciudad de los Países Bajos lleva su nombre, y muy pronto sabrán por qué. Lely estuvo 30 años pensando qué hacer con el Zuiderzee para que el país dejara de sufrir inundaciones. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, llegó al Parlamento y dijo: «Señores, tengo una idea. Necesitamos hacer lo que hemos hecho siempre, pero en una escala muchísimo mayor. Es decir, tenemos que construir un dique, o sea, una presa, pero esta vez va a ser la presa más grande que hubo en la historia de Holanda. Va a separar el mar interior del océano y entonces el Zuiderzee se convertirá en un lago tranquilo y seguro». Cornelis Lely fue un hombre que no solo desafió los fenómenos naturales, sino también al propio océano. Durante 3 décadas repitió una y otra vez que Holanda necesitaba un nuevo avance en su defensa contra la naturaleza. Y al final consiguió lo que quería. La presa en cuestión es Afsluitdijk, uno de los mayores logros de la ingeniería del siglo XX. Justo detrás está el Mar del Norte, con su furia loca. Es decir, todo lo que ven aquí fue construido prácticamente de la nada. 32 kilómetros de barrera artificial en medio del mar abierto. La construcción se llevó a cabo entre 1927 y 1932 y requirió alrededor de 23 millones de metros cúbicos de arena, tierra y roca. Además, en la actualidad, es una importante vía de comunicación entre dos regiones. La presa separa el Zuiderzee del Mar del Norte. Como resultado, lo del medio es un enorme lago llamado IJsselmeer. Al principio, el agua que traía era salada, pero los ríos que desembocaban en este lago hicieron que su agua, poco a poco, se fuera volviendo dulce. Y lo más importante no es eso, sino el hecho de que las tormentas ya no volvieron a pasar por la presa, y la amenaza de inundaciones masivas desapareció por completo.
El propio ministro y autor de la idea ni siquiera vivió lo suficiente para ver la inauguración de esta presa. Pero su plan tenía una segunda parte. Una que es más increíble todavía. Después de la enorme presa, propuso construir un enorme polder, o para ser más exactos, 5 islas de verdad con sus propias ciudades, reservas nacionales y granjas. Este proyecto a gran escala tardó décadas en completarse. Los holandeses lo iniciaron antes de la guerra y lo terminaron en los años 70, es decir, generaciones enteras se dedicaron a drenar estas tierras y al final decidieron quedarse con las 4 islas sin hacer la quinta. Se dieron cuenta de que a su país simplemente no le hacía falta tanta tierra. Y por supuesto que para poder realizar un proyecto de estas dimensiones, con los molinos iba a ser poco. Pero entonces el país ya contaba con unas estaciones de bombeo y todo. Flevoland es la isla artificial más grande de los Países Bajos. Su superficie es incluso mayor que la de Malta, pero si vemos el mapa de hace 40 años, nos daremos cuenta de que en este lugar solo había agua. Era el fondo del mar cubierto por las olas y gobernado únicamente por las fuerzas de la naturaleza. Cuesta creerlo, ¿verdad? Ahora mismo en Flevoland viven unas 400.000 personas. La región creció tanto que llegó a obtener el estatus oficial de una unidad administrativa como otra cualquiera que hay en el país. Los holandeses prácticamente dibujaron un nuevo territorio en el mapa. Primero construyeron represas, luego drenaron el territorio ganado, depositaron tierra en él y lo poblaron de gente. Lo que antes parecía imposible se pudo hacer. Un país amenazado por el océano supo sacar tierra de donde no había. Y habríamos podido dejarlo aquí y el video podría haber terminado en esta nota optimista. Pero en 1953 ocurrió una verdadera catástrofe que afectó a toda la región. Hubo una inundación muy grave. Fueron muchos los países que sufrieron sus consecuencias, entre ellos Gran Bretaña, Bélgica, Noruega y también Alemania. Solo en los Países Bajos, 2.000 personas murieron en apenas días. Lo que pasa es que la costa exterior del país no estaba protegida en absoluto contra las inundaciones, y al final hasta las ciudades grandes fueron inundadas por los ríos. Una comisión creada para buscar alguna solución al problema se hizo cargo de todo. Al principio quisieron recurrir a su truco y drenar la tierra, pero los vecinos de la zona se opusieron porque su región vivía de la pesca. No podían permitir que el agua salada se convirtiera en agua dulce, porque entonces los peces morirían y la economía sufriría un gran colapso. Todo indicaba que era necesario preservar el mar en esa zona, pero al mismo tiempo había que acabar con el peligro que creaba. Y así fue como nació el Proyecto Delta. Se los voy a describir de una manera muy sencilla. Delta es un sistema de diferentes estructuras que existe en la costa holandesa. Las estructuras son independientes entre sí, pero funcionan simultáneamente. Y hay 13 en total. Cuando se acerca una inundación, un ordenador le indica a cada una lo que debe hacer para proteger su propia área. Pero es que las mismas estructuras lo dejan a uno atontado. Es la presa más grande del país. Son unos bloques enormes de hormigón. Cada sección pesa miles y miles de toneladas y la presa en su conjunto calcula el agua que puede entrar. Es decir, una obra del ser humano controla el océano. Y si hay un barco, por ejemplo, al que le hace falta entrar en el país a través de ese canal, ¿cómo lo hará? Pues sin problema, porque también hay un sitio que tiene una barrera contra tormentas, y es además la estructura móvil más grande de la Tierra. Cuando viene una tormenta, las persianas simplemente se cierran, y se llama Mastlankering. Cuando una de sus hojas tiene una longitud comparable a la de la Torre Eiffel, y en caso de que sea necesario, bloquean por completo la ruta de navegación, protegiendo la zona de Rotterdam. Ya he dicho que todos los objetos están conectados entre sí, es decir, si se cierra una presa en algún sitio, en otro sitio se liberará agua, mientras que en alguno más se abrirá una compuerta y así sucesivamente. El resultado es un escudo grande y muy complejo. No existe ningún sistema parecido en ninguna parte del mundo. Los holandeses son los únicos que lo han creado. Y
¿Qué es lo que puede enseñarnos todo esto? En primer lugar, los Países Bajos son un gran ejemplo de cómo hasta un país pequeño ha podido hacerle frente a las condiciones naturales desfavorables en las que se encuentra. Ah, y por cierto, todavía no les he hablado de las bicicletas. Y es que en Holanda las usa todo el mundo, porque es un país llano. No hay montañas, ni siquiera hay colinas. Y da gusto andar en bicicleta. De hecho, en los Países Bajos hay oficialmente más bicicletas que habitantes. Para 17 millones de personas, hay más de 22 millones de bicicletas. En segundo lugar, y quizás sea lo más importante, todo el país está involucrado en esta lucha. No hay nadie indiferente. Todos ponen algo de su parte. Los monarcas, los ministerios, las autoridades regionales y finalmente los propios vecinos, que son los que se trasladan a las islas artificiales para vivir allí. Y quizá sea esta la razón del éxito. El plan ha funcionado. Y por supuesto que nadie sabe lo que puede pasar. Una de las cosas de las que se habla hoy en día en Holanda, entre otras tantas, es el calentamiento global. Dicen que a lo mejor va a ser necesario construir nuevas líneas de defensa. Incluso es posible que haya que devolverle algo de tierra al océano. Pero ahora mismo el país tiene el problema del agua tan bien controlado que la mayor parte de la población ni siquiera piensa en ello. Al mismo tiempo también se están valorando proyectos más futuristas, como ciudades flotantes o casas sobre plataformas que podrían elevarse junto con el nivel del agua si es que el refuerzo de la costa resultara insuficiente. ¿Ustedes qué opinan sobre proyectos tan complejos? Me gustaría saberlo en los comentarios y no olviden de compartirlo con sus amigos. Seguramente les pueda resultar de interés. Ahora dejen su like y vayan a la página del canal para ver los otros videos que hemos publicado. Y los espero en la próxima.